Continuamos, amados hermanos y amigos, con nuestras reflexiones bíblicas diarias. Estos encuentros y reuniones para meditar en la palabra del Señor han sido de mucha edificación para todos nosotros. Espero que también para todos ustedes sea. Haciendo este recorrido a través de las Escrituras, hemos llegado al capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo. La palabra del Señor dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre del Señor, el nombre de Dios y la doctrina. Recuerden que estamos viendo desde los capítulos anteriores exhortaciones del apóstol Pablo acerca de la conducta y la doctrina. En todo esto está basada esta carta, esta primera epístola a Timoteo. Comportamiento, conducta y doctrina. Un recordatorio para expulsar, para echar fuera de nuestras vidas y de nuestras iglesias toda mala costumbre, toda ociosidad, toda herejía, todo lo que no se ajuste a la palabra del Señor. Cuando llegamos al capítulo 6 encontramos una recomendación acerca de la esclavitud. Recordemos que en el tiempo en que fueron escritas estas cartas, existía la esclavitud, era algo normal de la vida social. Un hombre rico iba y compraba a un pobre que no tenía a dónde ir, que había sido sometido a la esclavitud, y pues estos tenían que estar conformes con esta vida porque no tenían otro camino. No tenían una casa a dónde llegar, no tenían cómo defenderse, y la ley aprobaba este sistema de vida. Cuando se compraba un esclavo cristiano, a veces, según la historia, se compraba en subasta, porque a los cristianos se les tenía como caros, costosos, debido a su obediencia. Tenían fama de ser mejores personas que los no creyentes. Los esclavos inconversos se rebelaban, contestaban, se escapaban. Total que a veces no había garantía al comprar un esclavo no creyente. Algunos creyentes fueron vendidos en subasta debido a su comportamiento. Tenían fama de ser personas obedientes. Cuando un rico compraba un esclavo creyente cristiano y éste salía malo, hacía blasfemar el nombre del Señor. Y esto pues era horroroso. Y esta fama también había extendido, se había extendido esta mala fama acerca de los esclavos cristianos rebeldes. Y Pablo se entera de esto y hace una recomendación fuerte y doctrinal acerca de esto. Entonces dice: los que son esclavos, los que han sido comprados como esclavos, pero son cristianos, tengan a sus amos como dignos de alto honor, no se rebelen contra ellos, porque esos hombres ricos son inconversos y van a blasfemar el evangelio y van a hablar por todas partes todo lo que pueden contra Dios, como ateos rebeldes, y van a hacer que el evangelio sea pisoteado como el diablo quiere que sea en todas partes del mundo. Por tanto, es necesario que ustedes, dice Pablo, los esclavos cristianos, tengan a sus amos como dignos de honor y los respeten, no se rebelen contra ellos. En estas recomendaciones, bueno, hoy podríamos aplicarlo debido a que no estamos en países donde haya la costumbre de la esclavitud, no es parte de nuestra vida social, por lo menos no muy común, porque sabemos que de alguna manera la esclavitud existe hoy, pero sabemos que no es una costumbre muy abierta en estos países que se hacen llamar democráticos.
Por tanto, la recomendación sería para los obreros y los jefes. Podríamos llevarlo a esa forma de comparación. Todos los que trabajan en empresas para los ricos y millonarios y pudientes como obreros, tengan a sus jefes, aun cuando sean inconversos, ténganlos con respeto, porque hay muchos creyentes que tienen mala fama, como perezosos, son tratados como mentirosos, entrometidos, chismosos, flojos, personas no trabajadoras, deshonestas, incluso ladronas, pero que se congregan en iglesias y suelen profesar, decir que son cristianos. Entonces, los obreros que sirven a patrones por un salario y que sus patrones son ricos e inconversos, trátenlos con dignidad, trátenlos con respeto, con obediencia. Siempre la excusa es que los jefes, los amos, son inconversos, malos, tratan mal a sus obreros y todas estas excusas suelen decirse con el fin de poderse rebelar contra ellos y comportarse mal. Lo hemos visto. Pero la palabra del Señor nos habla de la sujeción cuando es necesario. Eso está dentro de la ley cristiana. Por supuesto que sí. Si el mismo apóstol Pablo manda a que nos sujetemos a los jefes de una nación, a la autoridad, el presidente, el rey, el que gobierna. Dice el apóstol Pablo que debemos sujetarnos a las autoridades y orar por ellas, orar por los que están en eminencia. Y Pablo decía esto cuando en su tiempo los emperadores, especialmente Nerón, uno de los más criminales, homosexuales, bisexuales, depravados, pedófilos, unas personas que eran capaces de tirar cristianos a una plaza que era convertida en un circo donde los esclavos y los creyentes eran perseguidos y asesinados por gladiadores o por leones. Y Pablo dice que se sujeten a esas autoridades y que oren por ellas. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, los cristianos podemos entenderlo porque el hombre espiritual discierne y entiende las cosas espirituales, pero el hombre natural no entiende nada de esto. Le parece que es una locura lo que Pablo está escribiendo, pero nosotros lo comprendemos. Así también cuando llegamos a este punto y entendemos la cultura de aquella época, sabemos que había la costumbre de comprar esclavos y que era parte de la ley y la vida social. Y Pablo dice, si usted es un esclavo, y su amo es inconverso, sírvale, trátelo con honor, no se rebele contra él, para que no blasfeme la doctrina del Señor y no blasfeme el nombre de Cristo. No sean ustedes culpables de que esto ocurra. Ahora, los que tienen amos creyentes, si el patrón suyo es un cristiano, pues no lo tengan menos por ser cristiano, por ser un hermano. Al contrario, sírvale mucho mejor que si fuera inconverso, por cuanto es su hermano en Cristo, por cuanto es un creyente, porque podemos beneficiarnos sin aprovecharnos el uno del otro, podemos beneficiarnos unos a otros. Si su patrón es un creyente, téngalo como hermano, trátelo con honra, defiéndalo a él también de los que quieran hacerle daño, porque es su hermano en Cristo. Entonces, la recomendación es que sea quien sea el patrón, sea quien sea el amo, el que compró un esclavo o el que tiene un obrero, hay que darle honor y respeto. Pero tengamos en cuenta, si es un cristiano, cuánto más debemos servirle con dignidad y con respeto. La conducta de los cristianos es importante en cualquier área de la vida. Podemos ampliar esto mucho más a la vida social en todos los sentidos, la vida matrimonial, los padres con los hijos, los que viven con sus suegros, los que viven con familiares, la vida con los vecinos, la sujeción a las autoridades. La conducta del cristiano es importantísima. Algunos creyentes suelen decir, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Bueno, amados, eso es verdad, pero cuando estamos dando buen testimonio. En ese caso, no nos importa lo que la gente quiera pensar de nosotros.
La gente puede decir cuanta tontería se le ocurra contra el Evangelio y contra nuestros principios y valores que son 100% bíblicos. Si la gente quiere burlarse porque somos honestos, porque somos respetuosos, porque no vamos a sus ferias, a sus fiestas y a sus desórdenes, pues que digan lo que quieran. En ese caso, a nosotros no nos interesa la opinión del inconverso. No nos importa lo que pueda decir el gobierno en caso de que no nos sujetemos a una norma inmoral. En ese caso no nos interesa porque estamos apegados a Cristo y a su verdad. En ese caso sí podríamos expresar, no nos importa la opinión de la gente. Por ejemplo, ¿cómo criamos a los hijos? Nosotros los criamos con principios bíblicos, pero la sociedad actual lo cría con unos valores caídos, o sea, unos principios que ya no existen, como cuando nos criaron en la antigüedad nuestros padres, el respeto a los adultos, el respeto a los ancianos, una vida moral regular, pues, que nos enseñaban los padres, nuestros abuelos en aquella época. Eso hoy en día ya no existe. La sociedad actual está muy depravada y entonces dicen que no importa cómo se cría a los hijos hoy en desobediencia, en rebeldía, en libertad, que más bien es libertinaje, y los jóvenes de hoy son muy rebeldes. Y no podemos decir hoy, pues no me importa lo que la gente piense, si mi hijo es delincuente o drogadicto es problema mío. Bueno, esa no debe ser nuestra respuesta. Los cristianos, si estamos interesados en dar buen testimonio, los cristianos estamos interesados en que la palabra del Señor no sea blasfemada por los inconversos, por culpa nuestra. Deseamos que el Evangelio sea engrandecido, exaltado y alabado incluso por los inconversos que puedan decir, estas personas cristianas realmente son diferentes a nosotros, cómo crían a sus hijos, cómo son sus matrimonios, cómo son sus hogares. Es muy importante. No podemos decir que no nos importa, por supuesto que sí nos importa. Asimismo, los que son obreros, como en este caso Pablo hablaba a los esclavos, llevándolo a la actualidad, los que son obreros deben interesarse porque su jefe vea en ellos buen carácter, buena conducta, principios, que diga, este obrero que tengo es diferente que todos los demás. ¿Por qué? Por ser un cristiano. Y el nombre del Señor no sea blasfemado, sino que sea engrandecido. Debemos tener esto muy en cuenta y repito, sí es importante. Asimismo, también los jefes, cuando son cristianos, deben estar interesados en que los obreros los vean como cristianos. En mi congregación tengo personas que tienen obreros en su empresa y siempre les hago estas recomendaciones, que a ustedes no los vean como malos patrones, que no los vean como gente perversa, como gente mala, que es injusta con sus obreros. De ninguna manera, sino que ustedes puedan comportarse como personas que han comprendido cuál es el llamado que Dios les ha hecho y sirvan como buenos jefes, que los vean como jefes justos, no como jefes injustos. Entonces tengamos en cuenta la recomendación, la doctrina del apóstol Pablo en este caso. Muy bien, continuamos entonces con la lectura en el capítulo 6. Vamos al versículo 3. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en estos días una persona me increpó decentemente, no lo hizo con ninguna forma grosera ni altanera, solamente me dijo, quiero que me compruebe usted que predicar la sana doctrina es lo correcto. Y yo le llevé a este versículo, que no es el único, por supuesto, pero le llevé a este texto, a este pasaje donde dice, si alguno enseña otra cosa, es decir, otras doctrinas, otras conductas, si alguno no se basa en estos principios, no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina sana que es conforme a la piedad, que es conforme al Evangelio, a la verdad de Jesucristo. Bueno, todo el que no enseñe esto. Cuando estoy diciendo a la gente que sea respetuosa con su jefe y algún creyente me dice,
No, pero es que mi jefe es un bandido, es malo, y yo por eso lo he robado y le he hecho trampas y le he mentido. ¿Cómo un cristiano puede expresarse de esa manera? Cuando les decimos ustedes deben sujetarse a las autoridades, cuando la Guardia Nacional, el policía, el fiscal, el presidente da una ley y le dice que se detenga, que hagan esto, aquello, y eso no atenta a la moral ni los principios bíblicos que nosotros predicamos y hacemos, pues usted simplemente obedezca. ¿Cómo pueden los creyentes salir a las calles y trancar las calles y quemar cauchos y quemar camiones y autobuses y decir que es por culpa del presidente porque él es injusto y es ladrón o es mafioso o es brujo? Pero a usted qué le importa si ese hombre es brujo, mafioso, lo que sea, cuando su deber es dar buen testimonio y orar por ese hombre impío para que algún día llegue al arrepentimiento. No, no estoy de acuerdo, porque mi presidente es un criminal, un mentiroso, y yo no me voy a sujetar a una persona así. Bueno, mi querido hermano, permítame decirle que usted no ha nacido de nuevo ni entiende nada de estos asuntos espirituales. Bien podría irse a un parque a vender chorizos, morcillas con agua de panela, que a la final pues no peca con trabajar. Pero no esté asistiendo a una iglesia para enseñar la palabra a otros y a sus vecinos cuando usted no tiene la capacidad, la dignidad, no tiene el honor de aprender estas cosas tan maravillosas que nos enseña la palabra del Señor. Si alguno dice o enseña o practica otras cosas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pues está envanecido, nada sabe, nada, está simplemente engrandecido, no conoce la doctrina del Señor que es conforme a la piedad. Dice aquí el versículo 4 que nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. El versículo 5 nos dice de hombres, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos hombres. No podemos juntarnos con gente que dice ser cristiana, incluso ser predicadores y pastores, pero que tienen esta costumbre de desviar al pueblo del Señor hacia la rebeldía, rebeldía a la verdad, rebeldía a la doctrina, enseñar herejías y fábulas, costumbres herejes, costumbres inmorales, indecentes, de insujeción, de rebelión. Si no conocen la palabra del Señor, están envanecidos, nada saben realmente. Ahora bien, podemos continuar en la próxima sección, en la próxima clase, para hablar un poquito de este tipo de hombres y de las consecuencias que han dejado en las iglesias del Señor. Por tanto, los ministros de Dios, confórmense con lo que la Biblia nos enseña y de allí no se salgan. La Biblia nos habla de respeto, de sujeción, de amor por el prójimo, de predicación por todos, de ser iglesias que claman, creyentes, vivos en el Espíritu, que tienen entendimiento, que tienen los ojos abiertos y que comprenden que lo mejor que podemos hacer es poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, hasta una próxima ocasión. Esta palabra está muy emocionante. Yo les pido a ustedes que estén en la próxima clase porque sé que el Señor nos está llevando por el camino correcto.